Estimados participantes, un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer un caso práctico sobre el tema la depreciación. Como ustedes saben, la depreciación consiste en que un activo fijo se deprecia a medida que se va utilizando en las operaciones cotidianas de la puesta en marcha de cualquier empresa, ¿sí? Entonces, para tener una planificación efectiva de la vida útil de cada una de estos activos fijos, es preciso depreciarlo. Normalmente las áreas contables, ¿no?, deprecian en su forma absoluta. ¿Qué quiero indicar? Al margen de lo que existen diferentes tipos de depreciaciones, ¿no?, por citar, se podría decir la depreciación lineal, la depreciación logística, la depreciación exponencial, pero el que más predominancia tiene es la depreciación lineal, ¿sí?, en el cual consiste pues en tener el valor del activo fijo y dividirlo entre su periodo de vida útil, ¿sí? Entonces el resultado, el área contable, ¿no?, deprecia, o sea, guarda, reserva, para que cuando queda obsoleto se pueda reemplazar este bien, ¿no? En el caso que vamos a hacer es que vamos a utilizar la depreciación lineal, pero utilizando la inflación, ¿sí? ¿Para qué? Para que la depreciación normalmente que se hace, ¿no?, queda pues un poquito desfasado al término de su periodo de vida, ¿no?, en función a los nuevos precios. Entonces, por esa razón, en la depreciación se le aplica la inflación. Y como ustedes saben, la depreciación, o la inflación, perdón, viene a ser la constante subida de precio de los bienes y servicios. Y por lo tanto, que cuando llegue el momento de hacer el reemplazo, se puede depreciar con un valor real, ¿sí? Entonces, como caso práctico hemos preparado realizar la depreciación de una compresora que cuesta 350.000 nuevos soles y que, como ustedes pueden apreciar en el cuadro que se puede ver en el Excel, tiene como vida útil 8 años. Al margen de esos datos tenemos la inflación, ¿sí? Por ejemplo, en el primer año la inflación va a ser 0.3%, en el segundo 0.70%, en el tercero 0.10%, en el cuarto 0.25%, ¿sí?, en el quinto 1.40%, en el sexto 1.55%, en el séptimo 1.75% y en el octavo, que es su último periodo de vida de la comprensora, ¿no?, es 1.80%. Entonces, con esos datos nosotros vamos a proceder a hacer la depreciación, ¿no?, de cómo se elabora una depreciación utilizando, ¿sí?, la inflación. Entonces, como el precio del activo fijo, o sea, la compresora, es de 350.000, nosotros nos situamos en el primer año, ¿no?, como voy a acercar la pantalla para que puedan visualizar, ¿está? En el primer año, ¿sí?, como costo histórico, ¿no?, se registra 350.000 nuevos soles, ¿sí? Entonces, al concluir el primer año, al 31 de diciembre del primer año, ¿no?, todo el año nos indica que ha habido una inflación de 0.3. Entonces, ¿qué se hace? Ese valor, ese precio relativo, hay que ponerlo en precio real. O sea, hay que ajustar por la inflación del periodo que ha tenido ese año, o sea, 0.3. Entonces nosotros, el precio original, que era 350.000 soles, lo multiplicamos por la inflación, que es 0.3, y vamos a tener que en ese año el precio de la comprensora se ha incrementado en 1.050 nuevos soles. Entonces, el nuevo precio al 31 de diciembre del primer año, el activo fijo va a valer
351.050 nuevos soles, ¿no? O sea, lo que hemos hecho, hemos sincerado el precio, ¿correcto? Entonces, ese nuevo precio, ¿no?, deflactado por la inflación, recién se va a depreciar. Y como les dije al inicio de esta exposición, la depreciación viene a ser la división del precio del bien entre su periodo de vida útil. Entonces, nosotros tenemos 351.050, lo vamos a dividir. ¿Cuántos años de periodo de vida tiene? 8 años. Por eso en el cuadro aparece 8 años, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, ¿no?, que la depreciación del primer periodo va a ser 43.881.25, ¿correcto? Entonces, de esa forma ya depreciamos en el primer año el valor del activo fijo, pero con el valor real de 351.050, ¿sí? Después en el cuadro se puede mostrar que hay una depreciación acumulada, pero como es el primer año, todavía no hay una depreciación que viene arrastrando. Entonces, por lo tanto, la depreciación total del primer año va a ser 43.881.25, ¿sí? Listo. Entonces, ya hemos depreciado el primer año. Ahora, para el segundo año, ¿no?, el costo histórico ya no va a ser 350.000, sino el precio real al 31 de diciembre del primer año, o sea, 351.050 nuevos soles, ¿sí? Entonces, iniciamos el segundo año con 351.050 al primer día del año. Entonces, al finalizar el año, al 31 de diciembre, nos encontramos que también en ese segundo periodo va a haber una inflación de 0.70. Entonces, hay que convertirlo a su precio real. Entonces, significará pues que el precio real del activo al segundo año va a ser, ¿no?, un incremento por inflación de 2.457.35, ¿correcto? Lo que vendrá a valer en total el precio del activo fijo al segundo año, 353.507.35 nuevos soles. Ahora, ese nuevo monto real es el que hay que depreciar, ¿no? O sea, 353.507.35, ¿no?, entre 8 años, que es su vida útil, ¿sí? Y nos va a salir que vamos a depreciar 44.188.42 en el segundo año. ¿Estamos? Vamos a verificar, ¿no? Es importante, voy a acercarme en ese punto para que ustedes puedan visualizar mejor, ¿no?, cómo se ha realizado, ¿sí? Entonces, fíjense, el D4, o sea, el precio real del segundo año va a ser dividido entre JC. JC viene a ser, viene a ser el 8. Ahí está, va a ser un momentito, vamos a acercarnos mejor para poder visualizarlo. Bueno, voy a salir mejor, ¿no? O sea, ahí está, 8 años, ahí está. Se está amarrando la celda con el periodo 8, ¿no?, para que pueda ser depreciado. Entonces, repito, 44.188.42 es la depreciación del segundo año. Ahora, pero como ya tenemos una depreciación del año anterior, ¿no?, en la celda de depreciación acumulada se le considera, ¿sí? O sea, se le considera 43.881.25, ¿no? Y ese 43.881.25, que es del periodo anterior, también hay que sincerarlo a la inflación del presente año. O sea, eso tiene que estar actualizado, ¿no?, por la inflación 0.07. ¿Sí? Entonces, esa depreciación acumulada del año anterior se tiene que incrementar 307.17 porque se ha incrementado su precio, ¿no?, a valor actual. Entonces,
Para el segundo año ya tenemos una depreciación total, ¿no?, de 888.376.84, ¿correcto? Bien, entonces acabamos de depreciar el segundo año. Para comenzar el tercer año, de igual manera, con el mismo procedimiento del año anterior, que es el segundo, se procede. Se utiliza el precio real obtenido en el segundo año, que es 353.507.35. Y al finalizar el año también hay que sincerarlo a su precio real, ¿no? O sea, se multiplica por la inflación. ¿Cuánto ha sido la inflación? 1.10. Entonces va a haber un incremento de precio de 3.888.58, ¿sí? Y el precio total al tercer año de ese bien va a ser 357.395.93. Entonces, ese nuevo precio sincerado con la inflación es el que se deprecia, ¿sí? Entonces, al depreciar entre 8 años, vamos a tener una depreciación de 44.674.49, ¿sí? Entonces, ya salió la depreciación al tercer año. Después viene la depreciación acumulada, que viene a ser la depreciación total del segundo año, 88.376.84. Y como en el caso del segundo año, ese 88.376 también hay que sincerarlo a la inflación del año 3, ¿no? Entonces, sacamos la inflación del año 3 y viene a ser 972.15, ¿sí? Y tenemos una depreciación al tercer año total de 134.023.47, ¿correcto? Y de esa forma ya depreciamos el tercer año. Para el cuarto año, de igual manera, ¿no? Utilizamos el valor total real del tercer año, que es 395.093. Y nos indica también que en el cuarto año hay una inflación de 1.25%. Entonces, hay que sincerar ese precio real, ¿no? Entonces, el precio real al cuarto año va a ser igual a 361.863.38, ¿sí? Entonces, ese precio real hay que hacer la depreciación correspondiente, ¿no?, que sale 45.232.92. Entonces, esa es la depreciación del periodo, o sea, del cuarto año, que se tiene que incluir la depreciación acumulada del año anterior, o sea, más 134.023.47. Pero esta depreciación acumulada que se está arrastrando del año anterior, también hay que convertirlo en términos reales, o sea, hay que considerarlo por la inflación, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vendrá a ser el incremento de precio de esa inflación acumulada? Es 1.675.29, haciendo un total de 180.931.69 soles. Para hacer la depreciación del quinto año, también tomamos el precio real del cuarto año, 361.863.38, ¿correcto? Para terminar el año, al 31 de diciembre del quinto año, hay que afectarlo por su inflación. Entonces, va a haber un incremento de precios de ese activo fijo de la comprensora de 5.066.09, lo que viene a ser un total del precio real al quinto año de 366.929.43. Entonces, ese monto es el que hay que depreciar. Depreciando, pues, nos sale 45.886.18, ¿sí? Entonces, para sacar la depreciación total del quinto año hay que agregarle la depreciación acumulada que se está arrastrando de los años anteriores, que es 180.931.69 soles. Y que eso, como es del año anterior, también hay que sincerarlo al precio real, aplicándole la inflación correspondiente, ¿no? Y tenemos una inflación, ¿no?, de
2.533.04 nuevos soles, y que el total de la depreciación al quinto año va a ser 229.330.92. ¿Sí? Entonces, culminamos de esa forma la depreciación del quinto año. Para iniciar la depreciación del sexto año, de igual manera, se utiliza el precio del año quinto, pero el precio real, ¿sí? Que viene a ser 366.929.43 al 1 de enero del sexto año. Pero al 31 de diciembre nos indica que ha habido inflación de 1.65. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese precio hay que convertirlo a precio real, ¿no? Entonces va a haber un incremento de 5.687.47, lo que significa que el nuevo precio al sexto año es de 372.616.87 nuevos soles, ¿no? Y el valor de ese precio hay que depreciarlo, ¿no?, para el sexto año, o sea, la depreciación del periodo, que viene a ser 46.577.11, ¿sí? Y para sacar la depreciación total se tiene que incluir la depreciación acumulado que se viene arrastrando, en este caso, del quinto año. Y esa depreciación del quinto año también hay que sincerar a su precio real con la inflación del sexto año, o sea, con 1.55. ¿Y cuánto es ese incremento que hay que elevar? Es 3.554.63. Y de esa forma, ¿no?, se encuentra una depreciación total al sexto año de 279.462.66. Una vez culminado en realizar la depreciación y poner en precios reales el activo fijo al sexto año, se procede a depreciar el séptimo año, ¿no? Y de igual manera, se utiliza el precio real obtenido en el sexto año, ¿no?, al 1 de enero, pero al 31 de diciembre del séptimo año ya se sabe que ha habido una inflación de 1.75. Entonces, ese precio de inicio de año hay que convertirlo en términos reales. ¿Qué significa? Que hay que encontrar cuánto ha sido el efecto inflacionario, ¿no?, de incremento del precio. Entonces, el incremento del precio es 6.520.80, lo que hace que al finalizar el séptimo año, el precio real del activo fijo, en este caso de la comprensora, viene a ser 379.137.67, ¿correcto? Entonces, ese nuevo precio real es el que se va a depreciar para el periodo 7, ¿sí? Entonces, al depreciar en el periodo 7, ¿no?, nos sale 47.392.21, ¿sí? Y que a eso se le tiene que añadir, como los otros periodos, la inflación acumulada, obtenido al sexto año, ¿no? Y esa depreciación acumulada también hay que convertirlo en términos reales, o sea, sincerarlo a la inflación del periodo, ¿no?, obteniendo una acumulación total de 331.745.46, ¿sí? Entonces, una vez culminado con la depreciación del séptimo año, entramos a depreciar el último año. Y como ya les indiqué, se deprecia en función al precio real al 31 de diciembre del séptimo año, que viene a ser 379.137.67, ¿no? Y que al finalizar el octavo año se tiene o se cuenta con una inflación de 1.80 y hay que sincerar ese precio, ¿sí?, que viene a ser un incremento de precio de 6.824.48, ¿sí? Y vendría a ser en total el nuevo precio 385.962.15. Entonces, ese es el valor que hay que depreciar por el periodo. En el periodo será 48.245.27, ¿sí? Y para obtener la depreciación total
se le tiene que considerar, como en los otros periodos, la depreciación acumulada, ¿sí? Y ahí está, 331.745.46. Pero como se tiene en ese periodo una inflación de 1.80, también hay que deflactar o poner en términos reales cuánto ha sido la inflación de esa depreciación acumulada, que viene a ser 5.971.42. Entonces, una vez determinado, ¿no?, se encuentra la depreciación total, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, ¿no?, el precio total pintado en la celda con amarillo, ¿sí? Fíjense, 385.962.15 es el valor total real de ese activo fijo que se compró hace 8 años, ¿sí? Y que ese 385.962.15, depreciando, también obtenemos que dentro de los 8 años hemos depreciado el mismo monto. Por eso la clave está que esas dos cifras, el precio real total del activo fijo, debe ser idéntico o igual al total de la depreciación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de este tipo de depreciación? Como les indiqué inicialmente, cuando uno hace la depreciación lineal tradicional que las áreas contables utilizan, ¿no?, pasa pues porque el bien depreciado queda el precio en términos absolutos, o sea, en términos relativos, que a la hora de adquirir un nuevo bien, ¿no?, uno se da con la sorpresa de que el nuevo bien que quiere reemplazarse tiene otro precio, ¿sí? Entonces, la depreciación, que viene a ser la reserva para reemplazar el bien obsoleto, ¿no?, esa reserva queda muy corto para la adquisición de un nuevo bien, de un nuevo activo. Entonces, mediante este nuevo método, que es aplicando la inflación, podemos sincerar de alguna manera esa reserva para que al momento de hacer el reemplazo correspondiente del activo fijo, la empresa o la organización no va a tener problemas de precios, ¿no? Entonces, esta es una forma sencilla, ¿no?, y práctica de que cómo se elabora el cuadro de depreciación utilizando la inflación. Muchas gracias, estimados participantes. El valor del activo fijo y dividirlo entre su periodo de vida útil, ¿sí? Entonces, el resultado, el área contable, ¿no?, deprecia, o sea, guarda, reserva, para que cuando queda obsoleto se pueda reemplazar este bien, ¿no? En el caso que vamos a hacer es que vamos a utilizar la depreciación lineal, pero utilizando la inflación, ¿sí? ¿Para qué? Para que la depreciación normalmente que se hace, ¿no?, queda pues un poquito desfasado al término de su periodo de vida, ¿no?, en función a los nuevos precios. Entonces, por esa razón, en la depreciación se le aplica la inflación. Y como ustedes saben, la depreciación, o la inflación, perdón, viene a ser la constante subida de precio de los bienes y servicios. Y por lo tanto, que cuando llegue el momento de hacer el reemplazo, se puede depreciar con un valor real, ¿sí? Entonces, como caso práctico, hemos preparado realizar la depreciación de una compresora que cuesta 350.000 nuevos soles, y que, como ustedes pueden apreciar en el cuadro que se puede ver en el Excel, tiene como vida útil 8 años. Al margen de esos datos tenemos la inflación, ¿sí? Por ejemplo, en el primer año la inflación va a ser 0.3%, en el segundo 0.70%, en el tercero 0.10%, en el cuarto 0.25%, ¿sí?, en el quinto 1.40%, en el sexto 1.55%, en el séptimo 1.75% y en el octavo, que es su último activos fijos,
es preciso depreciarlo. Normalmente las áreas contables, ¿no?, deprecian en su forma absoluta. ¿Qué quiero indicar? Al margen de lo que existen diferentes tipos de depreciaciones, ¿no?, por citar, se podría decir la depreciación lineal, la depreciación logística, la depreciación exponencial, pero el que más predominancia tiene es la depreciación lineal, ¿sí?, en el cual consiste pues en tener... Estimados participantes, un cordial saludo. El día de hoy vamos a hacer un caso práctico sobre el tema la depreciación. Como ustedes saben, la depreciación consiste en que un activo fijo se deprecia a medida que se va utilizando en las operaciones cotidianas de la puesta en marcha de cualquier empresa, ¿sí? Entonces, para tener una planificación efectiva de la vida útil de cada una de estos